Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva clase de comunicación televisiva. El encuentro número 5, ya hemos tenido otros 4 previamente, en los cuales hemos tratado acerca de la historia de la televisión, el lenguaje audiovisual, cómo fue la historia de la TV en Argentina, los géneros televisivos, también hablamos de los roles en una producción audiovisual y demás. En el caso del día de hoy lo que vamos a tratar son los formatos televisivos, pero previamente les voy a pedir que completen por favor la actividad inicial que van a encontrar en el apartado del aula virtual dedicado a la clase de hoy. Les pido por favor que pongan en pausa el video y completen dicha actividad, que consiste en completar con una sola oración 2 frases. Por un lado, para mí un género televisivo es, de alguna manera retomando lo que vimos en la clase pasada, y anticipándonos a esta clase, lo que van a proponer es: para mí un formato televisivo es, y ahí completan la oración. Bueno, ahora sí vamos a arrancar con la clase de hoy, que tiene que ver con los formatos televisivos. Y por un lado, si el género está relacionado con lo que se cuenta en un programa, de alguna manera el formato va a estar directamente relacionado a la manera, al cómo se cuenta eso que se está contando, a la forma en la que se estructura la realización, que responde a unas técnicas específicas, que utiliza ciertas herramientas, que responde también a normas y o a pautas socialmente aceptadas. Por eso, cuando hablamos del género, es lo que se cuenta, y cuando hablamos del formato sería cómo se cuenta. Bueno, bien, cuando nos referimos a los elementos de la realización audiovisual, por ejemplo, podemos referirnos a guiones, a la duración, a la estructura, a las locaciones, a las temáticas y también a los valores que podemos encontrar dentro de un programa televisivo. Por otra parte, también podemos detallar algunas cuestiones técnicas, como por ejemplo, si es a una cámara o a varias cámaras, a qué tipo de edición se limita, si es en vivo o si es grabado. Cuando hablamos de tipos de formatos ficcionales, podemos encontrar, por ejemplo, una serie que tiene que ver con relatos por episodios y cuyo esquema más usual contiene un número de episodios fijos, variables, que van entre 8 y 12 episodios generalmente, y que tienen una línea argumental interrelacionada entre un capítulo y otro. Si bien cada uno va a tener una estructura narrativa, va a estar relacionado con el episodio anterior y el posterior seguramente. Tienen un soporte técnico variable y además una frecuencia de duración de más o menos 40 minutos a 1 hora. Ejemplos de una serie puede ser la serie 24, puede ser The Walking Dead y un montón de series que se extienden a lo largo de varias temporadas. Es uno de los formatos que significan también un mayor despliegue tanto en valor económico como en recursos humanos y técnicos, porque tiene una gran cantidad de involucrados en su realización, como actores, técnicos, guionistas, camarógrafos, iluminadores, maquilladores, maquilladoras, peinadores. La cantidad de recursos que mueve una serie es muy superior a la de otro tipo de formatos. Después tenemos también lo que tiene que ver con una miniserie o serie de formato limitado de alguna manera. Este formato cuenta con una cantidad limitada de capítulos que por lo general va de 3 a 8 capítulos. Bueno, el ejemplo más reciente o uno de los más recientes puede ser Gambito de Dama. La trama es una trama única, una trama principal que va resolviéndose episodio a episodio. Cada episodio tiene un núcleo narrativo, pero de alguna manera en cada capítulo se va resolviendo la trama principal. Bueno, ya habíamos dicho que puede ser de hasta 3 y 8 episodios. Y también a lo largo de los años fue variando, porque en un principio eran 3, después se fue extendiendo a lo largo del tiempo y hoy encontramos miniseries de hasta 8 capítulos.
El unitario tiene que ver con series que presentan una historia y un grupo de personajes diferente en cada capítulo. No tiene relación explícita un capítulo con otro, aunque sí puede ser una relación temática. A través de las temporadas puede ir modificándose, aunque sea un poco, el tipo de temáticas que va tratando, pero por lo general están unidas. El claro ejemplo de un unitario es Black Mirror, que puede estar catalogada como una serie, pero que en realidad es un unitario, porque cada programa tiene un núcleo temático que comienza y se cierra en ese mismo episodio. Después podemos hablar, sí, de que la tecnología, por así decirlo, es como la trama principal de la serie en sí. Tenemos también el formato de películas para televisión, que se diferencian de las que son pensadas para el cine por aspectos estéticos, aspectos técnicos y aspectos de producción. Estéticamente está realizada con pocos planos generales y sí muchos planos más de cerca, como pueden ser el primer plano, el plano de cintura o el plano entero, pero por lo general es esta la relación entre los planos de manera estética. Cuando hablamos de diferencias técnicas, bueno, anteriormente cuando estaba la televisión de 4 tercios, las diferencias técnicas eran más visibles. Bueno, hoy con el formato de 16:9 o 21:9 no es tanta la diferencia en cuanto a resolución de la pantalla, pero sí en que están estructuradas por lo general para tener cortes publicitarios en el medio de la película. A nivel de producción, los plazos de rodaje también son mucho más breves. Cuando hablamos de una película para la televisión, se pueden llegar a realizar tal vez en algunas semanas, y cuando hablamos de rodajes para el cine son mucho más extensos los periodos de realización. Desde luego también lo que tienen es un número reducido de personajes, y los decorados y las tramas son un poco más sencillas que las que tienen que ver con el cine, y los temas también suelen sacarse de la realidad para las películas que están pensadas para la televisión. Un ejemplo muy claro de películas para la televisión es High School Musical, que si bien puede haber sido proyectada en el cine, está pensada para la televisión por los cortes publicitarios, porque también tiene que ver con una trama relacionada a la realidad y otros temas más que la hacen ser una película pensada para televisión. Por último, dentro del género ficcional, tenemos las series web, que es un término genérico en realidad que se refiere a las series nacidas en Internet y cuya forma de difusión, la temática y la estructura dependen pura y exclusivamente del aspecto digital. Las plataformas de streaming, por otro lado, han generado también que haya series de estructuras muy variables en sus formatos. Bueno, ya vimos los formatos que refieren al macrogénero ficcional, y ahora vamos a ir metiéndonos un poco en lo que es el macrogénero informativo, que se diferencian en un número considerable de subgéneros, algunos de los cuales generalmente corresponden a determinados formatos muy consolidados dentro de la televisión, que fueron consolidándose a lo largo de los años, mejor dicho, y a otros que remiten a fórmulas periodísticas que son utilizadas dentro de esos mismos formatos. El primer ejemplo es la noticia. La noticia es un relato informativo de un determinado hecho sucedido en la realidad. Los mecanismos narrativos puestos en juego poseen un carácter peculiar, y la organización interna suele ser en pirámide invertida. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pirámide invertida? Es que los criterios de importancia son decrecientes. Se comienza generalmente con el clímax, se sigue con las causas y se finaliza con los efectos y o consecuencias que puede traer esa noticia. No constituye de ninguna manera un formato individual por sí misma, sino que forma parte de programas informativos o de entretenimiento. Su lugar natural es el noticiero por excelencia, pero ha habido casos de noticias en programas o de entretenimiento o magazines informativos.
pero sí es principalmente el noticiero su lugar principal, ya que este se compone de un conjunto de noticias que son agrupadas con una determinada sintaxis. Después tenemos la noticia reportaje, que responde a la necesidad de ampliar datos de algún hecho más importante, de mayor relevancia en cuanto a la realidad. Resulta entonces que es una fórmula de alguna manera más elaborada y más extensa que la noticia. Se encuentra habitualmente también en los noticieros, pero se añaden muchos más elementos contextuales, como por ejemplo pueden ser declaraciones de protagonistas o expertos en el tema que está siendo tratado y datos informativos también relacionados al tema. Cuando hablamos del editorial, el editorial es un subgénero informativo, pero que combina información, interpretación y opinión. En este caso sobre un tema determinado, y los datos informativos del acontecimiento que se va a editorializar suelen ser de alguna forma citados sin mayor profundidad, porque lo que se espera es únicamente situar al espectador dentro de lo que se está hablando, y la competencia de este espectador sobre la temática que se está tratando tiene que ser una competencia que se haya adquirido previamente. Por lo tanto, se habla sobre un tema que ya está de alguna forma instalado en lo que es las noticias y los géneros informativos, y lo que se hace es buscar que la interpretación y la opinión puedan tener un contexto de sentido. En televisión el anonimato que permite en realidad en la prensa no es tan así, porque se sustituye el anonimato de la prensa por la evidencia de un periodista o presentador que de alguna forma hace un editorial al aire y que generalmente tiene un reconocido prestigio. Puede ser un editorial referido a ese periodista o a esa periodista, o que responda a lo que piensa tal vez el canal de televisión. Tenemos también la crónica, que es un relato informativo de unos acontecimientos concretos que son dados por un corresponsal o un enviado especial, o tal vez un redactor de noticias que lo hace desde el lugar de los hechos. La característica distintiva entonces de la crónica es que se hace desde el lugar de los hechos. Por lo tanto, la enunciación de la noticia se relaciona directamente con el lugar exacto o aproximado donde ha sucedido la noticia, y también el tiempo y el espacio del acontecimiento real se ponen en relación directa con el espacio y el tiempo y el relato de los hechos en el momento que se está difundiendo la noticia. Cuando hablamos del noticiero, los contenidos están compuestos prácticamente por informaciones de actualidad acerca de objetos, personas, situaciones y comportamientos que tienen que ver con temas que son considerados de relevancia para la gente. Estos pueden ser temas como política, economía, sucesos culturales, medio ambiente, sociedad, deportes, información meteorológica, etc. Tienen una frecuencia de emisión diaria los noticieros, que pueden ir en franjas del mediodía y de la noche, que son considerados los prime time de la TV a la hora de los noticieros, y su dominio de validez puede ser local, nacional o internacional, según las noticias que tengan mayor protagonismo dentro del noticiero. Se caracteriza también por combinar la emisión en directo con fragmentos también grabados con anterioridad. Hay un presentador que puede dar al aire noticias que fueron grabados en el transcurso del día, o también puede tener conexión con los enviados especiales, como bien decíamos, que tienen que ver con la crónica, que es un formato que va dentro del formato de noticiero. Se suele dar una mezcla entonces entre lo que es simultaneidad temporal y un pasado también muy reciente, porque generalmente son noticias que han sucedido en el día. También hay referencias a hechos que pueden haber ocurrido en un pasado remoto para contextualizar, o también puede hacer alusiones a sucesos que van a ocurrir en un futuro. En el noticiero, tanto los personajes como los espacios son reales
y la organización narrativa es de carácter fragmentario, porque suele combinar subgéneros informativos como la crónica, el editorial, la noticia y la entrevista. Bueno, hasta aquí llegamos con los formatos de la televisión. Lo que sí les vamos a pedir es que por favor profundicen cada uno de estos formatos con los textos que están destinados a esta clase y que algunos ya venimos viendo, como es el ejemplo de Cómo hacer televisión, cine y video, capítulo 1 y 2 de Fabio Medellín, y la hipertelevisión, que es el texto de Inmaculada Gordillo. Les pedimos por favor que vayan al texto y que buceen en ellos, porque acá presentamos de manera superficial las características principales de los formatos televisivos. Además, van a tener que hacer mucho hincapié en los formatos que tienen que ver con el macrogénero informativo, es decir, el macrogénero no ficcional, porque ustedes la realización que van a hacer audiovisual como presentación final va a tener que ver con el macrogénero informativo. Después vamos a ir desmenuzando qué es lo que van a tratar dentro de cada grupo, cómo van a ir haciendo el trabajo final, pero desde ya les anticipamos que va a tener que ver con el macrogénero informativo. Y también le comunicamos que hemos decidido un cambio de fecha. No va a variar las condiciones de aprobación de la materia porque se va a poder promocionar, pero hemos decidido que por un lado se posponga la entrega del trabajo práctico final para la primera instancia de exámenes finales. De esta manera lo que vamos a hacer es reemplazar donde era la fecha de entrega de este trabajo práctico. Vamos a colocar un segundo parcial que va a ser muy sencillo, va a ser un parcial de análisis, y si aprueban con 8 los dos parciales, con la aprobación de este trabajo con un 4 o más de 4, van a estar con la materia promocionada. Pero movimos la fecha para que ustedes tengan mayor tiempo de elaboración y tengan la posibilidad real de poder promocionar la materia, que veíamos que iba a ser muy complicado que lleguen con las fechas, y de esta manera lo que hacemos es facilitar también el acceso a la promoción si es que ustedes tienen los parciales con 8 o más. También les pedimos por favor que empiecen a conformar los grupos con respecto al trabajo práctico integrador, el cual estaba mencionando anteriormente, y que, como les anticipé, va a ser desarrollar un programa televisivo de género no ficcional y que van a tener que hacerlo en grupo de 5 o 6 estudiantes como máximo. A través del foro van a poder ir relacionándose con sus compañeros como para poder delimitar los grupos y presentarlos en la próxima clase. Por último, les proponemos la actividad semanal, que va a consistir en considerar que ustedes son productores o productoras de un noticiero que va en prime time de 21 a 22 horas y que es un noticiero tradicional y estructurado con noticias grabadas y algunas en vivo y 2 presentadores de noticias que están al aire en vivo y en directo. Bueno, la situación problemática que vamos a presentar es que el rating comienza a caer día tras día y no encuentran la forma de levantarlo, y ustedes tienen que proponer alguna acción dentro del equipo de producción como para poder reposicionar el noticiero entre los más vistos de ese horario y los más vistos del día en relación a la competencia que está en otro canal. ¿Qué harían ustedes como productores y como productoras? Lo van a responder a través del espacio dedicado a esta actividad semanal en el apartado de la clase de hoy. Así llegamos al final de la clase y nos vemos la próxima semana.